Un orgullo muy grande para el centro, para cada servidor y para cada padrino. Eso representa a usted. ¿Qué recuerda de su primer día en el comedor y aquellas actividades que se realizaban en aquel momento? Yo tuve mis inicios aquí un poco complicados, por así decirlo, era un poco antisocial, por así decirlo. Y una anécdota que me recuerdo es que yo no comía aquí con los demás, sino que yo siempre tenía que comer adentro. Siempre comía ahí porque no me gustaba la gente. Y es una bonita anécdota que tengo porque eso, aunque no lo crea, ese niño, para que me acuerdo, era muy, ¿cómo lo explico? Muy hiperactivo, muy apartado de las personas. Es como un contraste mío a lo que soy ahora. Ahora soy un poco más abierto para expresarme y hablar. Pero sí es una bonita anécdota que tenía de ese tema. Didier, aparte de la alimentación, ¿qué otro apoyo le brindó el centro? Uy, de verdad es que son muchos. Yo me acuerdo una vez, bueno, Alonso me ayudó bastante en el último año con tutorías, pero más que con tutorías, sino con el apoyo emocional. Estaba pasando por una situación un poco complicada. Yo me acuerdo que Alonso se sentó a hablar conmigo, que yo ya no quería seguir estudiando, ya me sentía atrapado. Pero yo me acuerdo que Alonso me sentó y estuvimos conversando y todo. Y algo que siempre le digo a Alonso cada vez que pueda, es que si no hubiera sido por esa conversación, creo que no estuviera aquí hablando, estuviera ahorita en la calle o preso, que mi camino siga un poco torcido. Pero fue gracias a Alonso que yo me enderecé y hoy por hoy estoy donde estoy. Gracias a Alonso y a todo el apoyo, tanto de Alan como psicología, tutorías. Eso me ayudó bastante. Mejoró la autoestima entonces aquí en el centro. También mucho. Yo tenía una autoestima un poco baja, bueno, un poco no, muy baja, pero gracias a todos aquí, no solo a Alonso, sino a muchos de los que están aquí, logré superar eso. También superé mucho mi miedo al escenario, gracias a las clases de teatro. Una de las habilidades que yo vi que sí tenía era mi forma de expresarme y de hablar. A la hora de conversar con personas, yo era muy tímido, pero verás que gracias a eso ahora soy un poco más soltado a la hora de hablar, expresarme, y aunque no creas, eso me ayuda bastante en mi trabajo. Lo han notado mucho y me han ofrecido otros puestos. Obviamente todavía tengo que sacar un poco más los estudios y todo, pero gracias a esas habilidades que desarrollé aquí, que no sabía que tenía, se me están abriendo un poco más de oportunidades. Didier, ¿usted qué quiere ser a nivel profesional? Una de mis carreras, y es la que voy a sacar, es criminología. Siempre me ha llamado la atención desde que pequeñito comenzaba a ver esos programas de CSI y todo eso. Siempre me proyecté en eso, pero también quería trabajar para la policía o para el OIJ, la verdad. Pero ahorita estoy más que todo concentrado y voy a estudiar tal vez ahora como en marzo o abril, criminología. Cuando atraviesa el colegio y ya tiene el título de bachillerato en sus manos, ¿qué piensa? ¿Qué siente? Uy, lo primero que hice fue respirar y dije, por fin se acabó esta pesadilla. Pero después de que tuve el título, la verdad, cuando subí y vi a todos mis compañeros que se graduaron, supe que fui muy privilegiado con eso, porque muchos no tienen esas oportunidades que me dieron a mí. La verdad, muchos desearían tener ese título, pero lamentablemente no los tienen. Pero sentí una especie de orgullo, felicidad y paz. Siervos jugó un papel importante para que usted también tuviera ese bachillerato. Exactamente, ellos me apoyaron tanto, como digo, tanto económico, emocional, con los cuadernos, con los lápices, con todo. De hecho, yo les debo bastante a ellos por eso. Didier, en un caso en el que pues ya Alonso crezca, Alan también, y digan, bueno, ya nosotros vamos saliendo de Siervos, ¿a usted le gustaría ser parte y también ayudar a alguien como usted, como le ayudaron a usted en ese momento? Sí, claro, lo he estado pensando y todo. Obviamente ahorita, como le digo, estoy un poco ocupado con los temas de los estudios, pero obviamente no se me salen de la mente ayudar,
porque el mundo es muy agradecido cuando usted recibe y le da a los demás. Entonces esa es una parte que sí tengo yo. Yo se lo he dicho a Alonso, sea lo que sea, lo que ocupen, yo voy a estar aquí, porque yo no olvido cuando me ayudaron, cuando estuvieron ahí en esos momentos críticos, por así decirlo, cuando, por así decirlo, me sacaron de ese hueco. No, obviamente, si yo fuera un multimillonario, créanme que estuviéramos todos con carros último año. Didier, ¿qué papel juega Dios en su vida? Mucho, la verdad, demasiado. Yo no hubiera, no puedo pensar en otra forma cómo hubiera salido de ese hueco si no fuera por Dios, porque al final y al cabo Dios puso a las personas correctas en el momento correcto, la verdad. Si no fuera por Dios, y por así decirlo, muchas veces, si Dios me hubiera abandonado, ni siquiera estuviera aquí. Pero yo siento que Dios puso a las personas en el momento correcto. Como lo digo, hay veces pasamos por el fuego para templarnos y moldearnos, y eso es muy importante. Dios nos pone a prueba para ver qué tan capaces somos, porque Él no nos pondría una prueba si Él supiera que no podemos superar esa prueba. Hay un lema que utiliza Siervos, que es una caricia de Dios para el más necesitado. ¿Sintió usted una caricia de Dios? No, yo lo que sentí fue un abrazo, la verdad. No sentí una caricia, sentí ese abrazo, ese calor, ese sentimiento. Sentí que, como que, ¿sabes? Un calor indescriptible, único, de una persona que en verdad ama y siempre va a estar fiel a él. Entonces, sí, no fue una caricia, fue un abrazo, pero un abrazo genuino y amor puro, la verdad. Es el amor más puro que usted va a encontrar en esta vida. Ningún ser humano le va a dar ese amor tan puro como se lo da a Dios. Porque a Él no le gusta que nosotros suframos, pero es parte de que nosotros nos moldeemos. Porque si tuviéramos todo fácil, al final, ¿qué nos motiva a vivir? ¿Qué nos motiva a levantarnos? Si lo tuviéramos todo, ¿cuál sería la motivación que tendríamos para vivir? O sea, yo lo que digo con esta frase es que esas pruebas, esas circunstancias nos dan ese sentimiento de vivir, de sentirnos vivos, porque cuando usted logra una meta, te siente que en verdad está viviendo, usted siente su orgullo, siente un montón de emociones que no se pueden describir tan fácilmente, pero yo algo que aprendí es a ver el mundo así, que si las cosas fueran fáciles, la vida no tendría sentido, no tendríamos motivos para vivir. Entonces Dios por eso nos dio esas pruebas, para que nos sintiéramos vivos, para que tuviéramos algo por qué luchar, por qué enfrentarnos, y así son las adversidades. Esa frase siempre me la digo, todo al final va a estar bien, y si no está bien es porque no hemos llegado al final. ¿Recibió talleres, tutorías, psicología, qué más? Charlas, teatro, la verdad, yo fui uno de los primeros en entrar aquí, y el más rebelde, sinceramente, pero también eso es parte de madurar, esa rebeldía. Pero sí, más que todo apoyo, más que las tutorías es ese apoyo, porque al final yo puedo venir aquí, sentarme y que me den una clase, pero cuesta mucho conseguir ese apoyo que le dan, más que todo porque ellos no tenían ese deber conmigo, pero no, ellos me acogieron como uno más, un familiar más, mis Alonso como un sobrino más. Entonces sí, más que las tutorías es ese apoyo, esa unión, ese amor que me tuvieron a mí y la paciencia que es necesaria. Didier, ya para ir finalizando, pues le agradezco porque usted es un joven, de verdad, pues es un orgullo de verlo expresarse así, de verlo hablar así con tanta seguridad, ahora ya con trabajo. Sí. y con ese amor que siempre tiene para siervos. ¿Qué le diría usted a todos los padrinos y a las madrinas que sostienen este centro? Que muchas gracias, la verdad, por toda la ayuda que nos han dado y todo. Y gracias a esa ayuda, personas como yo y futuras personas van a poder salir adelante
y va a ser una cadena de sucesos. Pues esas personas que se sintieron ayudadas van a seguir ayudando personas, y esas personas van a seguir ayudando a otras personas, otras personas, otras personas, y se hace la cadena, porque dirás que el mundo así funciona. Todos pueden ser malos en el mundo, pero solo basta con que una sola persona haga algo bueno para que el mundo cambie. Y gracias a ellos, una persona como yo en un futuro puede cambiar este mundo, este país, que lamentablemente lo necesita. Esa comida que no olvida, ¿cuál era la comida favorita en el comedor? El arroz con pollo, la verdad. No sé, me gustaba bastante y me gusta bastante cuando le echan papitas y frijoles molidos. Y si tuviera que poner un segundo lugar, cuando era un pollo, la verdad. No sé, tenía algo rico ese pollo de aquí. Es como panizado, crujiente, la verdad. Yo ya me acuerdo de eso. Didier, usted me contaba con mucha alegría que estuvo en teatro y hasta que se le ilumina el rostro cuando habla del teatro. ¿Cómo llega Didier, aquel niño que pues usted comentaba que era tímido, que casi no hablaba, a teatro? La verdad, y de lo poco que me acuerdo es que me acuerdo que Alonso puso unas audiciones para teatro, un mensaje. Y entonces hago yo, voy a intentarlo. Y ya teníamos unos desacuerdos ahí, pero voy a intentarlo. Y llegué y la verdad, pues lo hice. No sabía que tenía ese material, entonces ya hago yo, tal vez no lo vaya a pasar. Y resulta que sí, que lo pasé. Fue lo primero que me dije, wow, pasó una audición teniendo mis características. Y vieras que después le fui cogiendo cariño, supe que tenía unas habilidades para expresarme muy grandes. Y al principio sí me dio pánico, pero después poco a poco fui desarrollando esas habilidades, puliéndolas, por así decirlo, claramente con ayuda de Alan, que creyó en mí, no se rindió, o sea que era medio terco para aprenderme las cosas. Pues vieras que Alan creyó bastante y eso jugó un papel muy importante en teatro. Didier, nos mencionaba también que estuvo en psicología. ¿Cómo fue ese proceso de crecimiento y demás? La verdad, cuando entramos al tema de psicología, es un tema muy difícil para mí explicarlo. Son una serie de sensaciones, tanto buenas como malas. Yo entré a psicología, ¿verdad? Desde pequeño, desde que tenía como unos 16, 15 años. Entré en crisis, por así decirlo. Me acuerdo que la primera vez que entré estaba todo nervioso, que no confiaba que eso fuera a funcionar. Tenía la mente cerrada, todo eso. Pero a medida que fui abriéndome, expresándome, también fui quitándome ese peso encima que cargaba, que no era normal para un muchachito de 15, 16 años. Yo me acuerdo que cuando comencé, una de las cosas que a mí me dijo Natalia, me contó una historia de un caballero, que él por miedo al mundo siempre usaba la armadura, se bañaba con la armadura, comía con la armadura, y esa armadura se iba oxidando, y a medida que se iba oxidando, él no podía moverse. ¿Qué quiere decir esa historia? Que hay veces nosotros nos encerramos en una armadura, nos aislamos, y a medida que va cambiando el mundo, que van pasando circunstancias, esa armadura se va oxidando. Al final el caballero entendió todo eso y él mismo se retiró la armadura. Una vez que él se retiró de esa armadura, se quitó todo ese peso que tenía, toda esa oxidación. Ya él era libre, él podía moverse y él entendió que esa armadura no era buena. Eso fue una de las primeras cosas que me hizo pensar. Yo mismo me estaba poniendo esa armadura. Yo mismo tenía que cambiar eso. Porque al final ella me dijo, yo puedo hablar con usted, yo puedo darle millones de consejos, pero la decisión está en mí. Está en mí si quiero seguir usando esa armadura o cambiar y enfrentar al mundo. Porque a veces el mundo es muy malo, pero es parte de aprender, es parte de crecer. Entonces eso me hizo cambiar bastante. Entonces ahí fuimos hablando, yo le fui contando mi historia y lo difícil que fue, muchos cambios. Me sentí escuchado, y aunque no me vayan a creer,
es con solo que usted se pare y escucha a la persona, eso le genera un cambio, porque le quita esa armadura, le quita ese peso. Y eso es la anécdota más bonita, esa historia que me contó. Didier, ¿qué siente usted al ver que es una de esas primeras generaciones que ya logró levantar el título de bachillerato? Un orgullo, la verdad, saber que todo el esfuerzo, tanto mío como de Alonso y todos los que estuvieron detrás, valió la pena, porque no solo era mi yo, el esforzarme yo, sino los demás, los que venían a dar las tutorías, a explicarme paso por paso, la plata que se invirtió, el tiempo que se invirtió, todo eso, ver que al final valió la pena, es un orgullo. Y me imagino que para el resto también es un orgullo. Hoy, Siervos por Amor sigue caminando junto a quienes más lo necesitan. No como una ayuda pasajera, sino como una presencia constante. Porque cuando alguien deja de caminar solo, la historia empieza a cambiar. Y eso me deja pensando que la madurez no viene con la edad, sino que la madurez aprende, se desarrolla. Que yo puedo tener 60 años, puedo seguir siendo una persona inmadura, pero la madurez no es con la edad, es lo que uno aprende, y es una serie de valores: humildad, respeto, gratitud y amor, tanto para mí como para los demás. Y todos esos valores juntados, usted siempre vaya de la mano de Dios, te hace cambiar mucho y hace ver el mundo diferente. Todas estas palabras que vienen de mí es el resultado de años, porque yo estoy aquí desde chiquito, desde que tenía como 8 o 9 años. Es el resultado de prueba, error, prueba, error, prueba, error, y de tener una mente abierta. Eso es lo importante, aprender de las personas. Yo aprendí mucho de Alonso, de Alan, de Carol, de Natalia, y gracias a todos ellos yo aprendí bastante. Y no son simples palabras que yo memorizo o memoricé un guión antes de venir acá. No, esas palabras salen de mi interior, y creo que eso le da más valor a mi forma de hablar, porque no es solo hablar, sino expresar gratitud. Y estamos seguros de que va a crecer y va a ser un gran oficial o un gran criminólogo, porque de verdad se notan sus palabras, que ya no hay ira, ya no hay rencor y ya no hay todo eso que usted decía, sino que ahora es un corazón lleno de dulzura. Es correcto, y más fortalecido que nunca. No me lo vaya a creer. Antes era muy rencoroso, muy egoísta, era una persona muy inmadura. Una noche de sudor en una barca en pleno mar, mientras el día amanece ya, aún torrentes vacías están, pero la voz que te llama, otro mar te enseñará, y a la orilla de sus corazones sus redes lanzará.